Ponernos de pie, todos vamos a ponernos de pie. Ya que estemos todos de pie y en silencio, ya es tiempo. ¿A qué venimos, hermanos? A alabar a Dios y a meditar en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle que sea Él el que gobierne este tiempo, que sea Él el que nos ministre. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Jehová de los ejércitos, Dios, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia. Padre, primeramente agradeciendo por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Padre, gracias Dios, en verdad, gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor. Que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas, Dios. Que seas tú, Dios, que sea tu palabra, Señor, redarguyendo, confrontando, Señor, nuestras vidas, Señor. Redarguyendo, Señor, enseñándonos, Señor. Padre, mostrando el camino que tenemos que tomar, Señor, en esta vida, Padre Santo. Padre, en verdad, Señor, que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti, Señor, solamente en ti, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a concentrarnos en ti, Padre Santo. Padre, en esta hora queremos depositar nuestras vidas en tus manos y que tu palabra sea expuesta, no conforme mis ideas, no conforme las ideas de este mundo, Señor, sino conforme tu Espíritu Santo, Dios. Que sea el que nos ministre, nos hable el día de hoy, Dios. Muchas gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios. Amén. Vamos a ponernos en nuestros lugares, tomen su lugar, hermanos. Vamos a seguir esta serie que, ¿se acuerdan cómo se llama? Caminando sobre las aguas. Hemos visto varios títulos, varios nombres, varias partes de esta serie. Entre ellos es Caminando sobre las aguas, también Barcadictos, ¿recuerdan? Caminando sobre el agua, entendiendo también el propósito, entendiendo el llamado, ¿sí? Y también vimos un enemigo silencioso, ¿sí? Bueno, en esta ocasión, el título de esta serie se llama Concentrados en Jesús, ¿sí? ¿Estamos concentrados en Jesús, hermanos? ¿Sí? ¿No estamos preocupados o concentrados en el trabajo? ¿Estamos pensando en quién vamos a votar el día de hoy? ¿No? ¿Estamos en esta hora concentrados en Jesús? Sí, bueno, vamos a ver. Como vamos a leer nuestro texto base, que es Mateo 14, versículo 22 al 33. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Amén. Me siguen con su vista. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y luego llegó la noche y estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bueno, hermanos, si vemos este capítulo desde el versículo 1,
este capítulo podemos ver el poder sobrenatural de Dios en varias facetas, ¿sí? Vemos cosas increíbles, ¿sí? Porque este capítulo nos habla también de la alimentación de 5,000 hombres, ¿sí? Que lo seguían, y no contando mujeres ni niños, ¿sí? Vemos aquí varias cosas en este capítulo. Punto número 1, que vemos al Señor Jesucristo alimenta a estos 5,000 personas que lo seguían, pero algo que quiero que veamos en el versículo 14, ¿sí? Antes de darles alimento, dice el versículo 14, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, ¿sí? Antes de darle el alimento requerido por sus cuerpos, vio que tenían necesidades, ¿sí? Que iba más allá de solamente tener hambre, ¿sí? Les sanó, ¿sí? También vemos que el Señor Jesús vio que tenían necesidad, pero los discípulos le dicen en el 15, estamos en un lugar desierto, Señor, ¿cómo quieres que alimentemos a todas estas personas? ¿Sí? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 peces, ¿sí? Aquí todos vieron, incluyendo los apóstoles, el poder sobrenatural de Dios y todo lo que hizo con esos 5 panes y 2 peces, ¿sí? Pero más adelante nos encontramos que los apóstoles están en medio de una tormenta, ¿verdad? Siendo que el mismo Señor Jesucristo los había mandado, no es que ellos habían ido por su propia cuenta, fue el Señor Jesucristo el que los mandó que fueran a la otra ribera, ¿sí? El relato nos dice que fue el Señor Jesucristo el que fue al encuentro de ellos en medio de la tormenta, ¿sí? La descripción es sorprendente, hermanos, ¿sí? Porque dice que siendo la cuarta vigilia, eso viene siendo entre las 3 y las 6 de la mañana, ya lo han explicado, ¿sí? Entonces es un momento donde la penumbra está en lo máximo, ¿sí? Sí, ellos estaban simplemente, no me imagino lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, terror, pánico, angustia, todo, ¿no? Perdón. Y más adelante vemos a un Pedro saliendo de la barca y caminar sobre el agua, ¿sí? ¿Pero por qué? Por el poder de Dios, ¿sí? Eso simplemente es imposible humanamente, ¿sí? Pero no es imposible para Dios, ¿sí? La clave de todo esto, de todo lo que estamos hablando, hermanos, lo vamos a ver en el versículo 27, ¿sí? Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? Ese yo soy, más adelante vamos a ver qué tan importante es, ¿sí? No le está diciendo cualquiera, ¿sí? Está diciendo yo soy, ¿sí? Aquí nos encontramos a un apóstol que está caminando sobre el agua, pero gracias al poder de Dios. Y vemos a Pedro, hermanos, aquí podemos ver a Pedro, lo vemos como un personaje especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque con él nos podemos relacionar fácilmente, él nos representa, ¿sí? Representa nuestra realidad humana, ¿sí? En los asuntos de la fe, porque a veces somos así, como Pedro. Aquí podemos haber juzgado muchos a Pedro. ¿Cómo es que si el Señor Jesús ya le dijo que fuera hacia él, cómo es que no tuvo la fe para seguir caminando sobre el agua? Parece fácil, pero muchos de nosotros a veces hemos avanzado en el camino, hemos avanzado hacia el Señor, pero muchas veces nos hemos hundido, ¿sí? Hemos caminado, sí, en fe, pero también hay momentos donde viene la tormenta, viene la dificultad, viene el problema, viene la enfermedad y volteamos a todos lados y quitamos la mirada de Jesús, ¿sí? Pero vamos a ver varios puntos que vamos a entender con por qué Pedro hizo lo que hizo y Jesús todo eso, ¿no? Bueno, punto número 1 es la esperanza. Fue lo que sacó a Pedro de la barca, ¿sí? La esperanza. La idea del Nuevo Testamento de la esperanza, hermanos, es el reconocimiento de que Cristo es la esperanza,
Todos creemos que Cristo es nuestra esperanza, ¿verdad? Todos confiamos en Cristo, ¿sí? Bueno, Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y voy a pedirles que busquemos Mateo 12:21. Ahí donde estamos, atrasito. Mateo 12:21. Dice: y en su nombre esperarán los gentiles, ¿sí? En la Nueva Traducción Viviente dice: y su nombre, está hablando del Señor Jesucristo, será la esperanza de todo el mundo, ¿sí? ¿Cuántos creemos que Jesús es la esperanza de todo el mundo? ¿Sí? ¿Sí? Pero también dice Primera de Pedro 1:3, ¿podemos ir? Primera de Pedro 1:3. Permítame tantito. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para que una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la traducción del lenguaje actual dice: alabemos al Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza, ¿sí? Debemos entender, hermanos, entonces, que la esperanza cristiana está arraigada en fe, en la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Y les voy a pedir que busquemos Gálatas 5:5. Amén. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, ¿sí? Los que caminan en Espíritu esperamos la justicia por la fe, ¿sí? La esperanza, hermanos, entendamos que proviene de la perspectiva de Dios, ¿sí? Eso lo vemos desde Levítico, ¿sí? Aquí en Levítico podemos ver que aunque los israelitas elegían muchas veces desobedecer a Dios, ¿sí? Y por eso muchas veces fueron desterrados de la tierra prometida, simplemente no accesaron, esa generación no tuvo acceso a la tierra prometida, pero aún así Dios les daría la oportunidad de arrepentirse y volver a Él, ¿sí? Entonces la esperanza debemos que ver que es importante en nuestra vida. Eso fue lo que hizo que Pedro se atreviera a salir de la barca, ¿sí? La esperanza, entendamos, también es el combustible, ¿sí? Y pareciera que el apóstol Mateo quisiera que entendiéramos claramente mientras el apóstol Pedro se concentró en el Señor Jesucristo, tuvo el poder de caminar sobre el agua, ¿sí? Por eso nos lo hace énfasis. Pero cuando se concentró, dice que en la tormenta, ¿qué pasó? Le dio miedo, hizo un cortocircuito con la capacidad de recibir el poder de Dios, el poder sustentador de Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos debe de quedar claro, ¿sí? La esperanza es algo importante, ¿sí? También debemos entender que la esperanza es algo mental, ¿sí? Que es esencial para que vivamos este tipo de vida que a veces estamos anhelando. Le podemos decir esperanza, confianza, seguridad, ¿sí? Es la más grande, sencilla, pero también diferencia de los que siguen intentando y de los que renuncian. Cuando se pierde la esperanza, igual que Pedro, estamos hundidos, ¿sí? ¿Cuántos muchas veces a veces nos sentimos como Pedro, que simplemente le rogamos a Dios que nos salve porque simplemente ya estamos hasta el cuello, ¿sí? Porque hemos dejado de ver a Dios, hemos dejado de ver a Jesucristo. Nuestro enfoque
es más grande a veces en la enfermedad, en el problema, que en Dios, ¿sí? Entendamos, hermanos, que la esperanza, qué tan importante es la esperanza en nuestras vidas, qué es lo que motiva a que un hombre y una mujer se paren frente a frente. Varios nosotros tuvimos esperanza y nos paramos frente a frente con nuestra esposa, con unos invitados, frente a un juez, frente a un pastor, y dijimos sí acepto, ¿verdad? No había garantía alguna de que nos iba a ir bien, pero tenemos la esperanza de que nos va a ir bien, ¿verdad? Cuando hacemos eso, ¿sí? En sí la definición de esperanza, hermanos, es esperar en un objeto que no nos puede defraudar, ¿sí? Y entendamos esto, que para la Escritura se entiende que la esperanza es la confianza que el creyente deposita en Dios, ¿sí? ¿Cómo dice? Que la esperanza es la confianza que el creyente deposita en Dios, lo que Él ha revelado en su palabra, ¿sí? Tenemos que creer lo que dice su palabra. Esa es nuestra esperanza, lo que está escrito aquí, que un día Él vino a pagar por nuestros pecados. Él murió, pero resucitó para que todos aquellos que en Él creyéramos no nos perdiéramos, mas tengamos vida eterna, ¿sí? ¿Sí? Y lo vemos en la vida de cada personaje que Dios usa a través de la historia de los relatos de la Biblia, ¿sí? Lo podemos ver en varios ejemplos. Fue la esperanza, hermanos, lo que hizo que Abraham dejara su hogar, ¿sí? ¿Se acuerdan de Abraham? Que dejó, ¿qué le dijo el Señor? Que estaba en Ur de los Caldeos y Abraham tenía que pues simplemente dejar su lugar donde su confort, ¿sí? Abraham tenía que elegir de entre la seguridad que le ofrecía lo que ya tenía y la incertidumbre de viajar a una dirección incierta, pero bajo la dirección de Dios. Nunca le dijo el Señor, vas a ir a tal lugar. Simplemente lo sacó de su tierra, ¿sí? La única garantía en ese viaje, hermanos, era la promesa de Dios, ¿sí? De lo que Dios lo guiaría y que Dios lo bendeciría, ¿sí? Ahora vemos que su obediencia de Abraham afectó la historia del mundo, ¿sí? Y su decisión de Dios afectó nuestra vida hasta el día de hoy, ¿sí? También fue la esperanza, fue lo que hizo que Moisés se dispusiera a enfrentar al faraón, ¿sí? O sea, no se enfrentó a cualquier persona, se enfrentó ante el hombre más poderoso de esa época, ¿sí? Moisés es un ejemplo de una persona sobresaliente que Dios moldeó, ¿sí? Que fue moldeado de acuerdo a los propósitos que Dios tenía para con él, ¿sí? La experiencia de la zarza, de que tuvo Moisés en la zarza ardiente, es un ejemplo de cómo era Moisés. Al ver al fuego que no se consumía, él tuvo que ir a investigar, no se quedó nada más expectante. Él subió a investigar. También cuando defendió a un esclavo, ¿sí? O a tratar de servir como un mediador del pleito entre compatriotas, simplemente él actuaba. En resumen, cuando Moisés veía un conflicto, él actuaba, ¿sí? Y eso nos hace ver que nosotros tenemos que ser como Moisés, tenemos que actuar, no tenemos que nada más ser observadores, ¿sí? Pero también, hermanos, la esperanza es lo que hizo que los profetas del Antiguo Testamento siguieran tomando plazas públicas, ¿sí? Sí, como ejemplo podemos ver en Segunda de Crónicas, quiero que lo veamos, Segunda de Crónicas 24:19. Ahorita que estamos en el segundo libro de Crónicas, podemos ver ahí cómo es que los profetas, sin temor alguno, enfrentaba y ellos expresaban la palabra de Dios, ¿sí? Y les dijo, y les envió profetas para que los enviasen a Jehová, ¿sí? Para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon, ¿sí? Pero, hermanos, cuando nos concentramos en la abrumadora
naturaleza de las tormentas, ¿sí?, más que la presencia de Dios, entonces ahí es cuando estamos en problemas, ¿sí? Dios nos llama, hermanos, a salirnos de la barca, ¿sí?, pero también nos da poder para caminar sobre las aguas. No nos invita nada más para ver si podemos. Él nos da el poder para poder caminar sobre el agua. Nunca llama a personas para que se hundan. Todos hemos sido llamados con un propósito, ¿sí? Pero lamentablemente no todos determinamos y no tomamos las mismas decisiones, lo que debería de ser, ¿sí? Recordemos cuando Moisés mandó a 2 exploradores a la tierra prometida. ¿Se acuerdan qué pasó? A inspeccionar, los mandó a inspeccionar, a observar a sus enemigos. ¿Cuál fue el resultado? 10 dijeron que no iban a poder, ¿sí? ¿Cómo se veían ante los enemigos? Como langostas, como insectos. Sin embargo, hubo 2, Caleb y Josué. Ellos creyeron en la promesa del Señor, ¿verdad? ¿Sí? También otro ejemplo de cómo actuamos, la diferencia de actuar de diferente manera. ¿Se acuerdan de un joven pastorcito que llevó comida a sus hermanos cuando a un gigante del pueblo enemigo los provocaba? ¿Sí? ¿Sí? Todos los soldados, ¿cómo estaban? Paralizados, dice, ¿no? Sí, se veían aterrorizados. El mismo rey Saúl, que Saúl era un hombre grande, era un hombre fuerte, y aún así estaban atemorizados. Sin embargo, David lo vio y fue tras de él con la onda, ¿sí? Es el mismo problema, pero viéndolo desde diferente perspectiva, porque no estaban confiando en sus fuerzas, estaba confiando en Dios, ¿sí? En otra ocasión que los apóstoles se encontraban en una barca, ¿sí?, llegó una tormenta, estaban con el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se sentían los apóstoles en ese momento? Sentían que se iban a morir, estaban en pánico, y estaba el Señor Jesucristo descansando, ¿sí? En estas historias, hermanos, podemos ver 2 tipos de personas, 2 tipos de hombres: los que tienen fe y los que no, porque les dan más importancia a la tormenta, le dan más importancia al problema que al mismo Dios, al creador de todo el cielo y de la tierra, ¿sí? Hermanos, no tenemos que mirar a otro lado más que a Jesús, ¿sí? Bueno, punto número 2 de este tema. Debemos entender que la confianza fue que sostuvo a Pedro, ¿sí? ¿Pero en quién estuvo confiando? ¿Estuvo confiando en sus fuerzas, Pedro? Fue cuando el Señor Jesús le dijo, ven, ¿sí? Sí, pero ¿quién era ese, no? Lo podemos ver donde vimos ahorita en el versículo 27 de Mateo 14:27, yo creo que ahí está la respuesta. ¿En quién tuvo la confianza Pedro? ¿Sí? Dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy, hermanos, de eso nos debe de quedar más que claro. Nunca olvidar de quién se trata, del único que es digno de recibir toda la gloria y la honra, ¿sí? ¿Quién nos llamó? ¿Por quién estamos aquí hoy? ¿Estamos por voluntad propia o porque el Señor nos llamó a nosotros? Nos llamó, nos hizo un llamado, nosotros atendimos a ese llamado, pero ¿quién nos está llamando? El Todopoderoso, el Todo Suficiente, ¿sí? Ese yo soy, hermanos, es muy importante, no está hablando cualquiera, ¿sí? Recordemos las palabras que Moisés escuchó cuando vio la zarza ardiendo, ¿sí? Y no se consumía, ¿sí? Cuando Dios llamó a Moisés y le dice que tiene que regresar a Egipto y sacar a su pueblo, es el que le está diciendo a Pedro, ven, es el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto.
es por él que está caminando sobre las aguas, y sobre las aguas él estaba caminando, ¿verdad? Por esta razón es que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y por un momento podemos ver que Pedro le creyó, confió y estuvo caminando, algo que es imposible humanamente. ¿Es posible? No. Científicamente es imposible estar caminando sobre las aguas, y muchas veces el estar haciendo cosas que el mundo nos va a decir: es que eso no se puede hacer, es imposible. Es imposible, porque si lo vamos a estar confiando en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestro intelecto, en nuestros dones, va a ser totalmente imposible, ¿sí? Claro que es imposible caminar sobre el agua, pero es posible cuando el Creador nos dice: ven. ¿No creen? ¿O creen que el Creador no puede caminar sobre las aguas? Él las creó, Él formó los cielos y la tierra. Entonces, para Él no es nada imposible, ¿sí? Y puede hacer que un hombre pecador como Pedro pueda caminar sobre las aguas. Por eso es lo más sorprendente, que un hombre pecador como nosotros, que nos podemos identificar con Pedro, esté caminando sobre las aguas, ¿sí? Aquí, hermanos, podemos ver que Pedro, esta ilustración es lo que hacemos cuando verdaderamente estamos creyendo, cuando le creemos a Dios, ¿sí? Le voy a pedir que busquemos 2 Corintios 4:18. Sí, el caminar sobre el agua es una ilustración clara cuando verdaderamente atendemos y creemos la palabra de Dios, ¿sí? 2 Corintios 4:18. Permítame tantito. Le voy a pedir que alguien lo lea con voz fuerte. Amén. ¿Sí? No mirando, ¿qué dice? Nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas. Y nosotros debemos entender que no debemos de ver las cosas no guiarnos por lo que ven nuestros ojos, porque los ojos son engañadores como el corazón. Muchas veces podemos estar viendo cosas que no simplemente a la vista son otra cosa, ¿sí? Tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos muestre espiritualmente las cosas, ¿sí? Entendamos que el caminar cristiano, hermanos, es una vida de fe, ¿sí? ¿Cómo es el caminar de la vida cristiana? Debe ser por fe, ¿sí? ¿Sí? Andamos no por vista, hermanos, andamos por fe. Nosotros estamos construyendo un templo, una iglesia. No creemos que nosotros podamos tengamos la capacidad para poder levantar ese edificio, pero por fe creemos que se va a hacer, ¿sí? Así tenemos, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar confiando en Dios. Cuando depositamos la fe, hermanos, en el Señor Jesucristo, salimos de la barca, ¿sí? Y cuando caminamos con nuestro Señor Jesucristo, estamos caminando sobre los problemas, sobre lo que no se puede hacer, ¿sí? Por encima de las olas. Muchas veces lo hemos experimentado. Hay veces que nos han dado alguna noticia, algo que simplemente está fuera de nuestras manos. Y cuando las ponemos en sus manos, en las manos de Dios, y confiamos que Él haga la obra,
¿Cuántas veces hemos visto un milagro donde no nos explicamos? Esta semana en nuestro grupo familiar nos platicaba nuestra hermana Lupita de un milagro que simplemente lo podemos ver así, como un milagro. La hermana Lupita tiene una hija donde tuvo un accidente tiempo atrás, tuvo una situación, se golpeó, una caída, tuvo una parálisis, se lastimó las vértebras y se golpeó la cabeza. Estaba diagnosticada, pues, para empezar, que nunca iba a moverse. Últimamente ha tenido problemas de salud, se le paralizó el cuerpo por completo y pues todos decían que era un tumor que tenía en la cabeza. ¿Sí? Decían que tenía que operarse. Esta última semana le estuvieron haciendo más estudios y resultó que no tiene tumor, que el tumor desapareció, que esa mancha que hace años le dijeron que era un tumor en su cabeza, simplemente es una mancha de sangre, pero quedó como mancha, pero ya no tiene tumor. No fue necesario abrirle la cabeza ya. Estaban esperando la familia que estos días ya fuera operada para extirparle el tumor. ¿Sí? Pero Dios hace cosas sorprendentes, hace cosas que simplemente cuando nosotros depositamos, ponemos toda nuestra esperanza y hacemos y creemos que Él tiene el control de nuestras vidas, Él hace la obra. ¿Sí? Él está por encima de todo, por encima de nuestra misma fe, por encima de nuestra propia, a veces nuestra creencia. ¿Sí? Él nos demanda que nosotros simplemente depositemos nuestra esperanza en Él, que caminemos por fe. ¿Sí? Y entendamos por qué Pedro, él iba caminando tan bien, era algo sorprendente y es algo que pasa en nuestras vidas muchas veces. Hemos creído en el Señor, confiamos en el Señor, estamos viviendo una vida plena en el Señor, todo marcha de maravilla, pero de repente vino un problema, vino alguna situación, nos corrieron del trabajo, vino una enfermedad, se nos acabó el dinero y decimos, ¿por qué me hundió? ¿Por qué me estoy hundiendo, Señor? Si estoy viéndote. Hacía Pedro, ¿no? Pedro estaba caminando, estaba viendo al Señor y estaba caminando, estaba haciendo algo sorprendente, ¿sí? Y es algo que nos pasa en nuestras vidas. Debemos entender que para alguien que cree en Dios, el eje central simplemente no es lo que la persona es capaz, no es de lo que yo pueda hacer, ¿sí? Porque ahí es donde empezamos a equivocarnos. Muchas veces confiamos en lo que yo puedo hacer, en mis habilidades, en mis recursos, en lo que yo tengo, en lo que he logrado, ¿sí? Y la cuestión no es esa, hermanos. La cuestión es lo que Dios quiera hacer a través de mí. ¿Sí? Eso es lo importante. No es lo que yo pueda hacer, de lo que yo soy capaz, sino lo que Dios quiera y pueda, lo que pueda querer hacer a través de mí. ¿Sí? Es lo que Dios quiera hacer en mi vida, ¿sí? Porque muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos repetido. ¿Cuántas veces hemos dicho que todo lo que puedo en Cristo que me fortalece? Lo hemos dicho, pero a la hora de la práctica no es verdad, ¿sí? Porque viene un problema y no, es que no se pudo. Es que ya me dijo el doctor que esta enfermedad es incurable. Es que no voy a poder obtener lo que yo he querido, porque estamos confiando en nosotros. Ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, debemos entender que no es un cheque en blanco, porque muchos lo piensan así, ¿no? ¿Sí? Pablo no quería que entendiéramos eso, hermanos, ¿sí? Ser cristiano significa que no significa que porque todo lo puedo en Cristo voy a correr más rápido que Usain Bolt.
Todos conocemos a Usain Bolt, ¿verdad? Es un hombre que corre, es el hombre más rápido del mundo hasta la fecha, ¿sí? Pero no porque yo diga que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ser más rápido que él, ¿verdad? No, significa que tengo la confianza en que puedo enfrentarme a cualquier cosa, ¿sí? Pero no en mis fuerzas, ¿sí? Sino confiando que Dios me va a ayudar, ¿sí? Puedo enfrentarme a cualquier cosa que se me ponga enfrente, cualquier cosa que la vida me depare, ¿sí? Sea enfermedad, sea cuando a veces ya no hay dinero, no hay recursos y los hijos necesitan comer y no tengo dinero, no tengo trabajo, se me descompuso el carro, tantas cosas que a veces nos pasa, ¿sí? Entonces tenemos que meditar un poco esto que a veces lo hemos escuchado y lo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es depender ¿en quién? En Dios, ¿sí? Es depender y estar bajo su soberanía, estar concentrados en Él, ¿sí? Estar en verdad enfocados, y cuando decimos meditar en Él, a veces nos suena algo místico o algo de a monje, ¿verdad? Tibetano, pero meditar significa, cuando estamos meditando, es como cuando estamos pensando en los problemas. Cuando hay un problema en nuestra vida, estamos meditando en el problema todo el día, y no tenemos paz, ¿sí? Viene alguna situación y, híjoles, piense en ese problema, y en el Señor, ¿cuándo? Tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que meditar en Dios todo el día, estar pensando en Dios todo el día, que Dios tiene el control de ese problema, ¿sí? Tenemos que estar concentrados, ¿sí? Tenemos que estar más concentrados en Cristo que en las tormentas que vienen en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Eso es estar meditando en Dios, significa estar meditando su palabra, ¿sí? Tenemos que estar pensando cuando venga un problema, cuando venga una situación, estar meditando la palabra que he leído, la palabra que nos fue compartida durante el domingo, la palabra que en las meditaciones diarias que nos manda nuestro pastor, tenemos que estar, muchas de esas meditaciones son prácticas a nuestras vidas, a veces parece que son mandadas precisas al día y a la hora cuando estamos pasando por una situación, ¿sí? Entonces tenemos que concentrar nuestra mente en Cristo, pero eso, hermanos, va a depender de varias cosas. Si vamos a estar concentrados en Cristo, va a depender de varias situaciones, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Pues de nuestra alimentación. No, pero no nuestra alimentación de qué comemos físicamente, sino de qué nos estamos alimentando. Hermanos, imagínense, podríamos tener el mejor automóvil, el más rápido, el más veloz, pero en vez de gasolina le echamos agua, ¿qué va a pasar? No avanza, simplemente. ¿Qué estamos alimentando? ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. Quiero decirles, por los que no saben, yo corría carreras anteriormente, carreras de montaña, carreras de distancia larga. Entonces, en ese entonces yo comía saludable, comía muy saludable. Cuando yo iba a competir, yo procuraba no comer carnes rojas, había alimentos precisos para el tipo de competencia que yo iba a requerir, mucha pasta para los carbohidratos que yo iba a consumir, porque a veces eran carreras de 50, 60, 80, 100 kilómetros en montaña, entonces son muy demandantes, ¿sí? Pues tenía que comer de acuerdo a la necesidad, a la batalla, a lo que me iba a enfrentar, porque iba a hacer carrera durante 8, 10, 11, lo más largo que corrí, el más tiempo que corrí fueron como 15 horas. 15 horas estar corriendo. Entonces, si yo no tenía el combustible, mi cuerpo no tenía el combustible necesario, no podía hacerle frente a esa situación. Sentía que me desmayaba, y eso me pasó muchas veces,
porque no me alimenté, no me preparé de acuerdo a la necesidad que estaba enfrente de mí, ¿sí? No, y lamentablemente me acuerdo que una vez a un amigo que me llevé a una carrera al Nevado de Toluca, era esa carrera corta de 26 kilómetros, le digo, ¿y si comiste bien durante esta semana? Sí, dice, sí, todo bien. Todavía me comí anoche una torta cubana. ¿Saben cuál fue el resultado? O sea, fue el penúltimo lugar de toda la carrera. Lo tuve que bajar casi cargando, en verdad. O sea, no podía dependiendo nuestra circunstancia, nosotros tenemos que alimentarnos. Y eso tiene que ver mucho en qué estamos consumiendo, ¿sí? Debemos ser conscientes, hermanos, que debemos de nuestra mente, tenemos que alimentarla, nuestro espíritu, tenemos que alimentarlo, y eso va a determinar si nos hundimos o seguimos caminando sobre el agua. Es innegable, ¿verdad? Dependiendo lo que nosotros estemos consumiendo durante toda la semana, es lo que eso se va a evidenciar durante el problema, durante la enfermedad, durante la circunstancia, ¿sí? Dependiendo de lo que nos estemos alimentando, nuestra mente va a estar presta o simplemente va a estar dormida, va a estar, le decimos a veces que en ese entonces le decíamos que le dio el mal de montaña. Había personas que en carreras muy largas iban corriendo y te los encontrabas. ¿Y cómo vas? No te contestaban. Ya nada más era inercia. Seguían caminando, pero ya no disfrutaban el momento, ya no eran ellos, su mente estaba totalmente nublada, porque era más el problema, estaban más enfocados en el problema que en el objetivo principal, que era llegar a la meta, ¿sí? Entonces nosotros va a determinar mucho, dependiendo nuestra alimentación espiritual, estamos hablando, si caminamos o nos hundimos. Y les voy a invitar que busquemos Filipenses 4. No es cosa que yo haya inventado o haya creído, pero se me hizo alguna experiencia que yo viví, pero aquí el apóstol nos lo dice, ¿sí? El apóstol Pablo nos lo dice en Filipenses 4:8. ¿Ya lo tenemos? Dice: consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En otras palabras, alimenten sus mentes, ¿sí? Nuestra capacidad de permanecer concentrados en Jesucristo, hermanos, ¿sí? Durante la tormenta dependerá de lo que nos estamos alimentando en nuestras vidas espirituales, ¿sí? ¿Sí? Y ¿cómo vamos con las memoraciones de los textos? Ahorita nuestra hermana Joyce nos estaba diciendo, ¿no? ¿Memorizamos los textos para enfrentar los problemas cuando viene la batalla? Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿cómo respondió? Con la palabra. No fue así ¿qué le voy a decir? No, fue con la misma palabra con la que enfrentó la dificultad, enfrentó la prueba, ¿sí? Pero también, hermanos, debemos entender que estamos llamados a poner los ojos en Jesús y no poner los ojos en las adversidades, ¿sí? Como dije, estamos llamados a poner los ojos en Jesús y no en las adversidades, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña eso, hermanos. Nos dice que tendremos pruebas. El ser cristiano muchas veces se confunde, que nunca vamos a pasar por dificultades, que ya no nos vamos a enfermar. Hay personas que dicen, pero tú eres cristiano, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te corrieron de tu trabajo? ¿Por qué murió tu familiar? Cuando falleció mi madre, recuerdo que mi hermana, tengo una hermana que comentaba, pero ¿por qué si mi mamá oraba, si mi mamá se congregaba, si mi mamá buscaba a Dios, ¿por qué se murió?
Porque en esta vida tendremos aflicciones, ¿sí? Y va a haber adversidades, va a haber pruebas, ¿sí? Él nos promete que Él va a estar siempre, el Señor va a estar siempre con nosotros, ¿sí? Esa es una promesa, ¿sí? Que va a estar hasta los últimos días de nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Van para enfrentar las dificultades durante las diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Les voy a invitar lo que dice, a que busquemos Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿cómo dice? En diversas pruebas, ¿sí? Más adelante en el 4:12, capítulo 4, versículo 12. Amén. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha de sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Y el 5, capítulo 5, versículo 10 y 11, aquí viene, si nosotros recordamos estas palabras en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, debemos de tener en mente, hermanos, estas palabras, ¿sí? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? No nos está diciendo que no vamos a pasar situaciones difíciles, ¿sí? Así como los apóstoles estaban en una prueba, estaban en una tormenta, el Señor le dijo a Pedro, ven. Pedro confió en Él atendió al llamado a su Señor, pero le hizo más caso a la tormenta por un momento que a Dios, y eso lo hundió, ¿sí? En estos momentos de dificultad, hermanos, debemos de poner nuestra fe, que parece debilitarse, hermanos, que pareciera que la dificultad es más grande que nosotros y que no vamos a poder salir de ella, ¿sí? Pero debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que vamos a poder salir de esa situación no por nuestras fuerzas, no porque seamos buenos, sino por su soberanía y su gran poder que Él tiene, ¿sí? Y es hasta entonces que nuestra fe, como por eso dice aquí, se fortalecerá y volveremos a ver cómo actúa el poder de nuestro Dios en nuestra vida. El apóstol Pedro, cuando se hundió, gritó, sálvame. Y el Señor Jesucristo, ¿cuándo lo sacó? En ese instante. Pero la tormenta no paró aún. O sea, entendamos una cosa, ahí debemos de entender esta situación. Cuando Pedro fue rescatado por el Señor, la tormenta seguía. La tormenta siguió hasta que subieron a la barca. Fue cuando el Señor la calmó. Pero mientras estaban los dos en el agua, seguía la tormenta. Pedro seguía en la tormenta, pero con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ya vimos que debemos alimentar nuestras mentes a través de la palabra, a través de su Espíritu, y que fuimos llamados a poner los ojos más en Jesús y menos en las adversidades, pero también somos llamados a poner los ojos en Jesús y no ponerlos en los afanes de este mundo, ¿sí? ¿Sí? La vida está llena de responsabilidades, sueños y afanes, hermanos, de los cuales tenemos que invertir mucha parte de nuestro tiempo, de nuestras energías y en las ocupaciones de la vida. Pero esto a veces viene siendo una trampa, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que cuidemos nuestros corazones, ¿sí?
y no caer en la trampa de llenar nuestras vidas con ansiedades, con temores y deseos de cosas materiales, ¿sí? Y que nuestra vida no dependa nuestra vida y nuestra felicidad de lo que tenemos, porque muchas veces muchos hombres confían en lo que tienen, en sus capacidades, ¿sí? Dice que debemos de ver las cosas. Vean, les voy a invitar que busquemos Mateo 6:34. ¿Sí? ¿Sí? Que busquemos, tenemos que buscar la felicidad. Aquí nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que lo que ponemos en práctica, el temor, la ansiedad, la depresión, no tendrá cabida en nuestra vida, hermanos. Si nosotros ponemos en práctica lo que vemos, lo que leemos, lo que meditamos en la palabra, simplemente esas situaciones no van a estar en nuestras vidas. Y aquí estamos llamados, hermanos, también a no poner los ojos en nuestros errores o en los errores de los demás, porque somos buenos para eso sí, para fijarnos en el de enfrente, ¿sí? La gente, y eso es algo natural, ¿sí? La gente siempre tiene la tendencia, hermanos, a mirar al hombre. Siempre volteamos al que tenemos enfrente, ¿sí? De mirar al de enfrente, ¿sí? No importando la religión, hermanos, no importando si somos cristianos, no es la excepción. En nosotros no. La gente siempre está buscando puntos de referencia desde nuestra niñez, ¿sí? Buscan imitar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, los niños, los pequeños, aprenden de todo lo que les rodea, ¿sí? Aprenden de sus padres, de sus hermanos mayores, de sus familiares. Cuando vemos a un niño que es grosero, que es mal hablado, que no es educado, ¿de dónde cree que aprendió? De nuestras casas, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿sí? Los jóvenes también, hermanos, los jóvenes, pues ellos tienen otros puntos de referencia, ¿sí? Los cantantes de moda, los deportistas, actualmente los mal llamados influencers, ¿sí? De cómo se visten, cómo actúan, cómo se comportan. Muchos jóvenes ya no quieren ni estudiar porque quieren ser igual de aquellos que están viendo en el internet, ¿verdad? Pero también, hermanos, en el mundo cristiano hay creyentes que inconscientemente ponen excesivamente su mirada en alguien. A veces en el pastor, en el diácono, en el decán, en el maestro de la escuelita bíblica dominical, en el levita, ¿sí? Y eso no debe ser por ningún motivo. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Solo Él es el único que nunca nos va a defraudar, ¿sí? Por eso es necesario que como hijos de Dios tengamos los puestos siempre en Jesús, para que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra expectativa, hermanos, nuestra expectativa de vida estén puestas simplemente en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es quien es misericordioso y perfecto, no hay nadie como Él, ¿sí? Al final debemos entender que Dios no está buscando hombres y mujeres perfectas, hermano, porque no lo hay, ni en esta iglesia ni en ninguna, ¿sí? No hay hombres perfectos. Está buscando hombres y mujeres que se rindan a sus pies. Eso es lo que dice, ¿sí? Para ser perfeccionados. Estamos en un proceso de perfección. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? Conclusión, hermanos, ya para terminar. La vida del cristiano está llena de dificultades. Yo creo que todos, desde que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Hay dificultades, hay situaciones, pero debemos de tener paciencia y fe para enfrentarlas, ¿sí? Y no hundirnos en ellas, sino que las consecuencias, porque si nos hundimos, las consecuencias van a ser desastrosas, pero para nosotros, va a ser desastrosos para nosotros mismos. Y la invitación, hermanos, es
no mires las circunstancias, mira a Dios, que calma las tormentas, que está contigo y que hace poderosas cosas a tu favor. Por muy difícil que estén, Él tiene el control. Mira a Jesús, hermano. No pierdas de vista por ningún motivo, por ninguna circunstancia. No pierdas de vista a Jesús. Como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Amén. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a orar dándole gracias a Dios, pues que nos dé la fuerza a Él, nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, que nos dé el hambre y sed de Él, de buscarlo, de alimentarnos respectivamente para las batallas que van de venir. Si nosotros no leemos su palabra, si nosotros no lo buscamos y le hacemos más caso y nos enfrascamos más en el problema y le hacemos más caso a la enfermedad, le hacemos más caso al vicio, al problema que está en nuestras casas y no ponemos nuestra mirada en el Todopoderoso, en el Todo Suficiente, en el gran yo soy, pues simplemente el resultado va a ser que nos vamos a hundir con todo y problemas, ¿sí? Pero Él es bueno y misericordioso y muchas veces hemos flaqueado, pero gracias a su misericordia estamos aquí y le buscamos y Él nos rescata una y otra vez, ¿sí? Pues vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos ayude a seguir en este caminar. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia una vez más, Dios. Padre, primeramente agradeciéndote, Señor, porque tú nos llamaste y nosotros hemos atendido al llamado, Señor, así como Pedro atendió al llamado, Señor, y caminó por un instante, Señor, por unos momentos caminó sobre las aguas. Nosotros muchas veces hemos pasado por esos momentos, nos hemos sentido fuertes, nos hemos sentido victoriosos, nos hemos sentido que podemos, Señor, pero viene una situación y nos caemos, desfallamos, sentimos que no podemos, Señor, sentimos que el problema es más fuerte, Señor, que nosotros. Y sí, Señor, es más fuerte que nosotros, pero no más grande que tú, Dios. Tú eres más grande que cualquier problema, tú eres más grande que cualquier enfermedad, tú eres más grande que cualquier circunstancia por la que estemos pasando, Señor. No hay nada más grande que tú, Señor, no hay nadie más fuerte que tú, Señor. Padre, en esta hora queremos confiar en ti, depositar nuestra confianza en ti, Señor. Padre, en verdad, Señor, que seas tú, Dios, en quien estemos enfocados todos los días, que estemos concentrados en ti, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas, danos hambre y sed de ti, Dios, para que te busquemos todos los días, para que meditemos en ti todos los días, en todo momento, Señor, en todo tiempo estemos buscando tu rostro, Señor. Padre, gracias, Dios, gracias porque confiamos que tú estás haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Padre, ayúdanos a seguir adelante, Dios. Señor, si no tenemos fe, aumenta nuestra fe, Dios. Llénanos, Señor, de fe, Dios. Ayúdanos a salir adelante de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, Dios. Padre, gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña en esta mañana, Dios, en este día nos enseña grandes cosas, Dios, en verdad, Señor. Muchas gracias, Dios, por todo esto y muchas cosas más te lo pedimos, Dios. Todo esto te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Dios, y amén.